2:34 de la mañana, 16 de junio de 2026. Hay una pregunta que me lleva persiguiendo mucho tiempo y es una pregunta que parece estúpidamente sencilla. De hecho, probablemente sea una de las primeras cosas que te enseñan a responder cuando estás aprendiendo a hablar. ¿Quién eres? Pero mientras más lo pienso, mientras más años cumplo y más golpes me doy, más difícil me resulta responderla. Llevo días enteros dándole vueltas a cómo estructurar este video, cómo sentarme aquí a hablar de mí sin que suene a la típica biografía barata de internet, porque la mayoría de los videos de quién soy terminan siendo lo mismo. Hola, nací en tal ciudad, me gusta este juego, edito con tal programa y hago stream los martes. Pero sinceramente eso no responde la pregunta. Eso solo describe lo que haces o dónde te parió tu mamá. No te define. Si tú te pones filosófico de verdad, la primera conclusión real a la que llegas es una patada en el estómago, porque no sé si existe una respuesta definitiva a quién soy. Soy mi nombre, no Daniel, es solo una palabra, una etiqueta sonora que eligieron para mí antes de que yo pudiera siquiera abrir los ojos. Soy mi edad, no, tampoco. Los 21 años son una medida de cuántas veces el planeta ha dado la vuelta al sol desde que salí de un hospital. Soy mi trabajo, soy streamer, creador de contenido, no. Y si mañana se cae el internet para siempre y si mañana decido no volver a aprender un directo, dejo de existir, dejo de ser yo. Soy venezolano, soy hijo, soy amigo, soy hombre. Si empiezas a desvestirte de todas las etiquetas que la sociedad, tu familia o el algoritmo te ponen encima, quedas desnudo, quedas en el vacío. Y ahí, en ese vacío, es donde realmente empieza este video. Porque hay una cosa rarísima con el concepto de la identidad. La mayoría de nosotros hablamos de nosotros mismos en presente continuo, como si fuéramos una sola línea recta, una sola persona monolítica desde el día en que nacimos hasta el día en que nos vayamos a morir. Por eso creo que es una mentira que nos contamos para no volvernos locos. Porque el Daniel de hace 10 años, el carajito de 11, tenía otros miedos, otras ideas, otros traumas que ni se imaginaba y unos sueños completamente distintos. El Daniel de 15 veía el mundo con unos ojos completamente diferentes. El Daniel de 18 creía ciegamente en cosas que hoy me parecen una puta estupidez. Y el Daniel que está hoy sentado frente a esta cámara hablando con esta seguridad tampoco será el Daniel dentro de 5 o 10 años. Entonces, ¿cuál de todos ellos soy yo? ¿Cuál es el real? Ninguno desapareció por completo. Sus cicatrices están en mi piel y sus decisiones me trajeron hasta aquí. Pero tampoco siguen existiendo en ningún lado, porque de hecho me tomé hace poco con una idea que me voló la cabeza. Estoy construido sobre personas que ya no existen. Soy como un cementerio lleno de versiones de mí mismo que tuvieron que morir para que el hombre que está hablando hoy pueda respirar. Y lo más loco de todo esto es que si tú estás viendo este video dentro de un año, de 2, de 5, probablemente el Daniel que grabó esto ya tampoco exista. Estás viendo el fantasma de alguien que ya cambió, pero aún así ese fantasma o este fantasma
merece intentar responder la pregunta. Porque para entender el rompecabezas hay que aceptar que la historia realmente empezó mucho antes de mí. Uno de niño es increíblemente egocéntrico, crees que el mundo se creó el día que tú naciste y que llegas aquí como una hoja en blanco, impoluta, lista para que escribas lo que te dé la gana, pero no es verdad. Cuando nacemos ya venimos cargando con el equipaje de historias que ni siquiera vivimos. Venimos con las decisiones de nuestros padres, con sus frustraciones, con sus problemas económicos, con sus miedos y con las cicatrices de un entorno que nosotros no elegimos. Yo nací en Caracas, en Venezuela, y cualquiera que haya crecido aquí sabe perfectamente que el país no es simplemente un punto en el mapa o un pedazo de tierra. Venezuela es una circunstancia aplastante, es una fuerza invisible que te moldea la columna vertebral a golpes. Es algo que te obliga a madurar antes de tiempo o te rompe, porque moldeó la vida de mis padres, sus colapsos, sus resiliencias y eventualmente moldeó la mía, incluso antes de que yo diera mi primer respiro. De hecho, hay una historia que mi mamá me ha contado desde que tengo memoria, una de esas historias que se convierten en el mito fundacional de tu propia vida. Ella estaba completamente convencida de que iba a tener una niña, ¿no? Ya tenía todo pensado para una hija. Ella quería una hija. Tuvo 3 varones. Quería que una fuera niña, al menos. Era su sueño de toda la vida tener una nené. Pero a mitad del embarazo tuvo un sueño extraño. Soñó que estaba en la casa y una enfermera se le acercaba para entregarle un bebé, pero no era una niña. En el sueño, ese bebé con una claridad que no pertenece a un recién nacido, la mira, le habla y le dice: hola mamá, soy tu hijo, soy varón y me llamo Daniel. Y a ver, yo no sé qué tan real sea eso en un sentido místico o sobrenatural. No soy quien para descifrar sueños, pero crecí escuchando ese relato. Y creo que esa historia, sumada a mi propia naturaleza, sembró en mí, desde muy carajito, una sensación extraña. Una especie de zumbido de fondo que me ha acompañado siempre. Esa certeza de que había algo distinto en mí. Ojo, no me malinterprete. No lo digo desde el ego barato de creerme superior a los demás, ni que mi sangre es azul, ni que sea un elegido de Dios, nada de esa paja. Era simplemente la sensación de sentirme diferente, como si tuviera un llamado, un destino o una deuda pendiente con el futuro que todavía no lograba comprender. Toda mi vida, desde que tengo uso de razón, he estado corriendo detrás de ese zumbido, intentando descifrar qué coño es eso especial que se supone que tengo que hacer. Pero claro, el mundo real no tardó en recordarme que no estoy en una película. En mis primeros recuerdos importantes, los que realmente se quedaron grabados con fuego en mi cabeza, no son precisamente felices. Y eso es algo jodido de admitir, porque cuando la gente intenta definirse suele recurrir a los momentos bonitos, a alguna fiesta de cumpleaños, a los juegos, pero la realidad es que a nosotros no nos moldean los días de sol, nos moldean las tormentas que logras sobrevivir. Y recuerdo perfectamente el momento exacto en el que el mundo dejó de sentirse como un lugar seguro. Yo, siendo muy niño, viví situaciones familiares y del entorno que mi mente de infante no alcanzaba a procesar. Ver dinámicas entre adultos, tensiones, decepciones tempranas con personas de mi propia sangre, cosas que te hacen darte cuenta que la lealtad y el amor no siempre vienen garantizados por los apellidos. Eh,
Era la terrible sensación de ver que pasaban cosas a mi alrededor raras y no tener el vocabulario ni la madurez para comprenderlas, solo el miedo de sentirlas. Y luego está el recuerdo de mi abuela. Una tarde cualquiera, yo estaba jugando en la sala con una pelota, una tontería, una escena de infancia completamente normal, mundana, y de repente, de la nada, recibí un regaño tan desproporcionado, tan violento, no desde lo físico, sino tan lleno de rabia que no me pertenecía, que me quedé paralizado. Porque miré a la mujer que tenía enfrente y no la reconocí. Era mi abuela, la persona que se suponía que me cuidaba, pero sus ojos eran los de una extraña. En ese momento fue cuando yo no lo sabía, pero era demasiado carajito para entender que la enfermedad mental y el deterioro ya estaban haciendo su trabajo implacable dentro del cerebro de mi abuela. Y ese día aprendí mi primera gran lección filosófica, aunque no supiera llamarla así. Entendí que las personas que amas pueden transformarse delante de tus propios ojos. Entendí que la gente se rompe, que la gente cambia y que el monstruo no siempre viene de afuera. A veces habita en las personas que se supone que son tu refugio. Y eso para un niño es terror puro. Y si vamos a hablar de ausencias y de configurar quién soy, tengo que hablar de mi papá. Porque esta es una parte donde sería increíblemente fácil construir una narrativa de víctima. El guión de internet más sencillo sería pararme aquí y mi papá me abandonó, mi papá fue el malo de la película, por eso sufro, pero la verdad es mucho más compleja, mucho más gris y por ende mucho más dolorosa. Cuando yo reviso los álbumes de fotos viejas, veo que al principio había cariño, había cercanía, hay fotos de él cargándome, sonriendo, donde nunca fue el monstruo de películas de terror, simplemente era un hombre acorralado por sus propias malas decisiones, por una situación económica que se devoraba el país y por una incapacidad crónica de lidiar con el peso de la responsabilidad de una familia. Y a medida que yo crecía, empecé a verlo menos. Mientras yo iba creciendo, igual lo veía poco porque trabajaba mucho, pero salíamos a comer, nos veíamos en la casa, hacíamos cosas entre mi mamá, él y yo, me acuerdo que salíamos a pasear mucho, muchas cosas, estaba algo por lo menos presente en mi vida durante mi niñez, hasta que no sé, poco a poco lo empecé a ver menos y viviendo en la misma casa solo lo veía para darle los buenos días en la mañana y darle las buenas noches en la noche. Y ya, al despertarme y al dormirme, el resto en el medio nunca existió en ningún día hasta que un día me despierto y me di cuenta que algo sucedió, que es que ya no me importaba. Yo ya no lo esperaba en la puerta, a que llegara el negocio con mi mamá, a estar en mi cuarto y escuchar la llave de la puerta entrando y abriendo la puerta para yo salir corriendo y saludar a mis papás y sabiendo que alguna chuchería me trajeron, alguna vaina ahí para mí. Ya no pasó más. Ya los sábados de ir a comer con ellos no sucedió, ya no me dolía. Y durante muchos años en mi adolescencia arrastré esa indiferencia y pensé de forma equivocada
que lo que sentí era odio, pero equivocado. El odio es una emoción muy intensa, el odio requiere energía, el odio significa que todavía te importa lo suficiente la otra persona como para desearle algo. Lo mío es peor, es indiferencia. La indiferencia es cuando la ausencia de alguien deja de sorprenderte. Es cuando su vacío se vuelve parte del paisaje, como un mueble viejo que ya nadie usa pero que sigue ahí estorbando. Aprendí a construir mi identidad, mi hombría y mi camino, no en base a lo que mi papá me enseñó, sino en base al hueco que me dejó. Crecí aprendiendo a vivir sin él. Y hoy, aunque lo he procesado, sé que una parte de mí siempre cargará con esa pregunta en el aire de quién habría sido yo si él hubiera estado. No lo sé. Y es una respuesta que me tocó aceptar que jamás voy a tener. Y si me preguntas en qué momento exacto se terminó mi infancia, en qué fecha el carajito se bajó de la tarima y tuvo que ponerse los pantalones de adulto, te doy año exacto, 2020. Pandemia, 15 años. Para todo el mundo la cuarentena fue un trauma colectivo, pero para mí fue el catalizador de todo lo que ven hoy. Encerrado en cuatro paredes con el mundo exterior colapsando, mi infancia se terminó el día en que dejé de jugar y empecé a preguntarme con angustia qué coño voy a hacer con mi vida. Ahí cambió el chip. Ahí nace mi obsesión por el futuro. Yo me metí de cabeza a estudiar programación, a pasar noches enteras frente a la pantalla buscando una salida, una forma de ser útil, de generar, de ayudar a mi mamá. Empezamos, entre ella y yo también, a tener conversaciones muy crudas sobre el futuro, sobre el dinero, sobre el peso de la realidad. Por primera vez en mi vida entendí que mi existencia y el éxito de mi historia no iban a depender de la suerte, ni de mis profesores, ni de lo que el gobierno hiciera o dejara de hacer. Iba a depender única y exclusivamente de las decisiones que yo tomara en mi cuarto. Y entender eso a los 15 años te da una libertad tremenda, pero también te genera una ansiedad que te muerde la nuca todos los días. Y en medio de esa búsqueda de identidad, de querer comerme el mundo, de sentirme ese Daniel especial que tenía que demostrar algo grande, cometí los peores errores de mi vida. Llegó el amor, o bueno, lo que mi mente inmadura y hambrienta de validación entendía por amor. Yo no quería un noviazgo normal de manito sudá y salir por un helado. Yo quería una compañera de vida eterna. Quería fundar un hogar, quería un refugio absoluto para sanar todas mis carencias afectivas del pasado. Me aferré a ella con una fuerza desmedida, asfixiante. Confundí amar con poseer y convertí una relación en mi único pilar existencial. Y cuando eso, por el peso de la toxicidad y la inmadurez, terminó estallando en mil pedazos. Y yo me destruí. Y me reformé a las malas. El colapso fue total, o sea, la ruptura, la terapia psicológica intensiva, los meses de oscuridad profunda, donde la idea de dejar de existir no era un pensamiento pasajero, sino una opción real que contemplaba todas las noches en el borde de mi cama, donde lo intenté,
varias veces. Fallé, obviamente. Sentir que había fracasado en lo único que creía que tenía seguro, me volvía mierda. Pero aquí es donde el video se pone verdaderamente honesto y donde tengo que escupir la verdad, porque es que la culpa la tenía yo. La mayoría de la gente cuando vive una ruptura o un trauma así pasa años construyendo una narrativa donde ellos son los santos y la otra persona es el demonio. Se escudan en el papel de víctima para no cambiar y decidir cualquier cosa. Yo decidí hacer algo mucho más doloroso y autodestructivo. Me miré al espejo sin filtro y lo que vi me dio asco. Vi un Daniel manipulador, vi a un carajito profundamente tóxico, inseguro, con rasgos narcisistas, que usaba el drama para retener a la gente. Vi mis propias miserias y ese fue sin duda alguna el momento más importante de mi vida. No mi nacimiento, no Twitch, no nada. El momento en el que acepté que yo era parte del problema. Decidí que no me iba a pasar la vida justificándome y me destruí por completo y decidí reconstruirme desde los escombros. Por eso hoy puedo decir con orgullo que la peor versión de mí mismo fue también la única versión que me obligó a convertirme en alguien mejor. Y las heridas también educan si tienes las bolas de limpiarte la sangre y aprender de dónde vino el golpe. Y a partir de ese quiebre empezó el proceso de reconstrucción que muchos de ustedes han visto de refilón, ¿no? Nació mi obsesión por la inteligencia emocional, por entender cómo funciona mi cabeza, por aprender a estar solo, a poner límites sanos, a dejar ir a la gente sin resentimiento y a entender de una vez por todas que yo no vine a este mundo a salvar a nadie que no quiera salvarse a sí mismo. Pero en este viaje de reconstrucción me he dado cuenta de otra gran verdad filosófica y es que yo no soy solamente yo. Dentro de mí habita un ecosistema entero de personas. Caminas por la vida creyendo que eres un individuo aislado, pero la realidad es que estás hecho de retazos. Dentro de mí vive mi madre con su fuerza inquebrantable y sus consejos que repito como un mantra cuando todo se pone oscuro. Pero también viven dentro de mí las personas que amé y que ya no están. Amigos que se convirtieron en extraños e incluso gente que me traicionó o me hizo daño de alguna manera. Y hay frases que todavía recuerdo perfectamente de conversaciones de hace 3 años. Hay gestos que hago que le pertenecían a alguien que ya no forma parte de mi vida. Hay dolores ajenos que decidí cargar y enseñanzas que me dejaron personas que hoy, si me ven en la calle, no me saludan. Todos ellos dejaron un ladrillo en la pared de lo que soy. No somos una sola voz, somos el eco de todas las personas que han cruzado por nuestra vida y nos han tocado el alma, para bien o para mal. Y así es como llegamos al presente, al Daniel que ven aquí, al Daniel que se obsesionó con el streaming, con Twitch, con YouTube, con TikTok. Y quiero usar esa palabra con toda la responsabilidad del caso, obsesión. A mí no me vengan con la típica palabrería barata de coaching de estoy motivado o tengo la ilusión de crear. No. Lo mío es una obsesión implacable que me quema por dentro. ¿Se acuerdan del carajito que escuchaba el zumbido de que era especial? Bueno, Twitch se convirtió en el vehículo para intentar demostrarlo. Toda esta carrera
el meterle horas infinitas a la edición, el trasnocharme, el planificar estrategias, no ha sido por plata, ni por fama, ni por ver un contador de views subiendo, ni que me reconozcan por la calle. Es la búsqueda desesperada de una confirmación innegable de que Daniel Rogers tenía razón, de que de verdad había algo especial aquí adentro esperando por salir. Pero esa obsesión tiene un precio caro, carísimo, que nadie te cuenta en los clips de éxito. Ha significado el encierro absoluto en este cuarto. Días enteros donde la única luz que veo es la del monitor. Un agotamiento mental que te apaga el cerebro a mitad de la tarde. Ansiedad, pérdida total de equilibrio. Eh, Hace poco organicé un evento, finales de marzo, para los que recuerden. Le metí toda mi alma, todas mis expectativas y salió mal. Fracasó. Y ese fracaso me arrastró a una de las noches más oscuras de este año, haciéndome sentir que nunca es suficiente, que por más que corra y me desangre en la pantalla, la meta siempre se mueve un kilómetro más allá. El miedo constante a quedarme estancado o a desperdiciar el potencial que sé que tengo, a vivir una vida promedio que yo no elegí. Es la paradoja más grande de mi vida. Paso los días intentando demostrar que soy especial precisamente porque en el fondo me aterra descubrir que no lo soy. Y eso me lleva también a la soledad. Hoy en día puedo decir una frase que define perfectamente mi madurez actual. Ya no me siento solo, simplemente lo estoy. Hay una diferencia abismal entre la soledad de la víctima que llora porque nadie la quiere y la soledad del adulto que entiende que su camino es individual. Yo disfruto mi espacio, amo mi silencio. Me costó mucho aprender a convivir conmigo mismo en este cuarto, pero mentiría si me hago el de hierro. Mentiría si no admito que hay noches de stream agotadores donde apago la cámara, la pantalla se queda en negro, miro el reflejo de mi cara en el monitor y desearía con toda mi alma tener a alguien aquí al lado, alguien con quien caminar por el parque sin hablar de números, o alguien con quien tener una conversación profunda a las 3 de la mañana, alguien en cuyo hombro pueda apoyar la cabeza y simplemente dejar de ser el fuerte por 5 minutos. Ambas cosas son reales. Yo amo mi soledad, pero a veces me duele estar solo. Entonces, después de todo este viaje de destripar mis traumas, mis errores, mis obsesiones y mis miedos, ¿quién soy? La respuesta más honesta, la más real y la más filosófica que te puedo dar es que no tengo la más puta idea. Y creo que el error siempre fue ese, intentar descubrir quién soy como si la identidad fuera un tesoro escondido en el fondo del mapa o una revelación mística que te llega cuando cumples cierta edad. La identidad no es algo que tú te encuentras, marico. La identidad es algo que construyes día a día, decisión tras decisión y error tras error. Yo no soy la persona que fui hace 5 años, porque a ese Daniel lo mataron los golpes de la vida. Tampoco soy el hombre exitoso y pleno que voy a ser dentro de 10 años, porque a ese todavía no he terminado de construirlo. Soy el espacio en el medio. Soy la transición. Soy una consecuencia andante de todas las versiones anteriores que fracasaron para que yo aprendiera la lección. Y si tuviera que resumir mis 21 años de vida en una sola confesión, te diría
que no sé exactamente quién soy, pero sé perfectamente quién estoy intentando ser. Palabra cierta. Estoy intentando convertirme en un hombre del que pueda sentirme orgulloso, en un creador que deje algo real en la cabeza de la gente, en un hijo que honre el esfuerzo de su madre y en un ser humano capaz de amar bien y sin cadenas. Y a ti que estás viendo este video, si lo estás viendo meses o años después de que lo subí, quiero que sepas que el Daniel que habló durante todo este monólogo ya no existe. Ya cambió, ya se equivocó en otras cosas, ya creció, se volvió a romper. Pero si algo espero haberle dejado a esa versión futura de mí mismo, que quizás hoy me esté viendo con nostalgia, es un recordatorio innegable, que nunca dejaste de avanzar, que nunca te rendiste ante tu propia miseria y nunca, ni en tus noches más oscuras, dejaste de creer que había algo más adelante esperando por ti. Al final del día, el streaming, las redes, solo son el vehículo. La verdadera historia de mi vida no es lo que hago en internet. La verdadera historia es la de un carajito de Caracas que siempre sintió que había fuego dentro de él y que está dispuesto a quemarse vivo las veces que haga falta con tal de descubrir qué clase de hombre es capaz de nacer de las cenizas. Y con eso a mí me basta.